Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Hoy te saludo con un poco de alergia, espero que me tengas paciencia en estos climas. Es siempre recurrente que en esta época me da, así que espero hacer lo mejor posible por entregar un mensaje sano y salvo. Hoy vamos a estar hablando de la conciencia, de ser conscientes y de cómo la conciencia puede ayudar en tu proceso de transformación. Está bien interesante lo que voy a compartir el día de hoy porque estoy convencida que la conciencia es el 50% del avance de lo que emprendes, es estar consciente. La voluntad de decir, tengo conciencia de que tengo un reto, un desafío, un problema, algo que aprender, algo que mejorar, ya con eso tienes avanzado el 50% del camino. Y el otro 50% es, pues, ¿qué tanto haces para provocarlo? No nada más estar consciente. Recuerda que este podcast está en Spotify, en iTunes, y que también lo puedes ver en YouTube. Me sirve muchísimo cuando te suscribes, cuando le pones like, cuando lo compartes, cuando le das a la campanita para que te avise de un nuevo programa, y sobre todo también me ayuda muchísimo tus comentarios. Todo lo que pueda yo compartir para contribuir a tu transformación de tu liderazgo me emociona muchísimo. Y recuerda que esto no es el hilo negro y que no soy dueña de la verdad, simplemente te comparto historias, anécdotas, vivencias propias y de otros clientes, en donde he visto que estas herramientas ayudan a llevar un camino mucho más agradable en el proceso de transformación del liderazgo para alcanzar lo que te propones. Porque quiero hablar de la conciencia. Ya les he contado en un par de ocasiones de mi historia de liderazgo en Londres y cómo para mí el haber ido en autopiloto y en automático fue como un guamazo a mi vida profesional, porque en mi cuenta me di de que por esa falta de conciencia yo estaba no dándome cuenta de muchas cosas. Y aún que llevaba casi 8 años con mi negocio, ya este año cumplimos 15 años de que puse esta consultoría, lo cual me da muchísimo orgullo. Y llevaba como 8 años, o sea, podrías decir que llevaba 8 años compartiendo herramientas que ayudaban a la gente en su transformación, y yo misma caí en la trampa de este burnout, de esta falta de conciencia del impacto que podía tener mis decisiones en mí y en otros. Entonces, desde entonces, como estaba en este momento de aprendizaje y de caída libre, pues me encontré que el universo me pone al frente de muchísimas herramientas para poder aprender, y me cayeron muchísimos 20, pero sobre todo me encantó aprender de mindfulness y de esta certificación que tuve en Search Inside Yourself Leadership Institute, que es mindfulness para liderazgo, y cómo es plástico el cerebro, de cómo aprendí a que está comprobado científicamente cómo puedes moldear tu cerebro a través de meditaciones, a través de tener esta conciencia propia, autoconciencia. Pero para tener conciencia y atención enfocada, atención abierta, etcétera, es una práctica que hice, creo que les contaba, ¿no? Yo ya no confío en que las mujeres seamos multitasking, porque no puedes hacer bien muchas cosas al mismo tiempo. Por más de que digas, sí, lo hice, logré, a lo mejor eres rápida, pero multitasking siempre quedas mal en algún aspecto. Cuando empiezo a descubrir cómo enfocarte realmente en lo que tienes enfrente, pues cometes menos errores, le pones más intencionalidad a lo que haces, el resultado es completamente diferente y llegas más rápido sin tener tanta prisa. Entonces, a mí me dio mucha paz aprender a meditar y entender que la meditación me ayudaba a estar más consciente de, por ejemplo, el ruido mental. El ruido mental creo que es el peor. Recientemente conocí una persona que me dice, Ale, o sea, hablo demasiado rápido porque mi mente va mucho más rápida que yo. Y me acordé de mi época en que yo ya tenía formulada la respuesta, yo ya estaba segura que sabía cuál era el camino y cuál era... O sea, que el formato, si tú me demostrabas con datos duros y hechos de algo que estabas diciendo, entonces ya me convencías. Pero mientras tanto, no. Entonces, si no me lo confirmabas de esa forma, yo pensaba que la que estaba bien solamente era yo. Muy equivocada estaba en el error completo y totalmente. Y cuando conozco a esta persona y me dice que parte de esa base, me empiezo a notar estos rasgos y estos sesgos de cuando vamos tan en autopiloto, tan en automático, basado en creencias limitantes, o sea, cuando estás en autopiloto, cuando estás en automático, muchas veces pienso que lo que me funcionó en el pasado es lo que me va a funcionar hoy.
y convencido de que esa es la forma en que se tienen que llegar a ciertos resultados. Y es un control que queremos tener y nosotros no podemos tener control sobre todo más que sobre nosotros mismos. Entonces ahí empiezo a notar cómo vamos en autopiloto y en automático. En segundo lugar, cuando tienes estas creencias de que yo no puedo ser diferente, yo ya nací así, es casi que existencial, así me enseñaron a mí, esta es mi forma en que me educaron y es la formación que yo tuve, eso también es caer en el autopiloto, porque hay que estar abierto a las posibilidades. Cuando yo también comprendo que estar volteando a ver lo que hay alrededor, pero que no me desconcentra del foco de donde yo quiero estar en este presente, pero puedo notar esas cosas, también se hizo mucho más fácil entender que no tengo que resolver todo en ese momento. Y es cuando nos volvemos reactivos. Un ejemplo que yo pongo mucho es que si me hablaba un cliente cuando estaba en el medio financiero, no sé, a las 9 de la noche para decirme que quería comprar una acción y yo ya automáticamente quería contestarle y decirle que claro que sí, pero no podía hacer nada porque en ese momento estaba cerrado el mercado. Entonces, no importaba que le contestara a las 9 de la noche o a las 7 de la mañana. Ahí es en donde descubro que por querer resolver y por querer ser eficiente y por querer ser responsable, nos volvemos reactivos y caemos en estas trampas del autopiloto y el automático. Entonces, darte cuenta de eso es simplemente poner un freno de mano, decir, no hay prisa, porque cuando no tienes prisa, insisto, llegas más rápido. Y poder observar y decir qué decisión tomo desde la conciencia de que sí está en mis manos resolver ahorita. Contestar respuestas basadas en la emocionalidad, todo esto lo vimos en el curso. Me dispara una emoción y eso me hace reactivar en lugar de responder. Reaccionar en lugar de responder. Y cuando te das cuenta que esa emoción te puede llevar a tomar decisiones equivocadas, es, a ver, sí estoy enojada. No es que no me vaya a enojar. Sí estoy enojada. Pero ¿qué puedo hacer desde el enojo? Entonces mejor observo esa molestia y trato de ver qué me dice esa molestia y hacia dónde lo quiero llevar. Y para todo esto necesitamos estar conscientes. Yo siempre ponía el ejemplo de que cuando tenía hambre y no desayunaba o no comía, en mis horas me ponía de mal humor y a veces no me daba cuenta. Pero empezabas a notar que yo ya estaba como Grinch, porque no había comido. A la fecha tengo un amigo que fue mi jefe, que me dice, vamos a darle de comer a Ali antes de que se enoje. Y si bien ya no me pasa, ya no tengo esa sensación de que no me doy cuenta que tengo hambre, pues trato de ser muy disciplinada con mis alimentos. Sí era una parte poco consciente, de que no te das cuenta que te está lastimando, que te está molestando y cuando volteas la emoción ya te ganó. Y era, pues ve y come o come algo. Porque eso provocaba a que me secuestrara la amígdala y esa emoción de tener falta de energía provocaba un cierto mal humor. Todas las emociones lo que provocan es qué está en nuestras manos resolver, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer y cómo tomo decisiones, y para eso necesitamos conciencia. Conciencia de darte cuenta que ahí está la emoción, no hasta que ya explotaste o ya te dolió la cabeza o yo, en mi caso, ya le mordí a alguien porque tenía hambre. Conciencia de que sí está en mis manos para poder resolver. Porque lo que les puse el ejemplo del horario, ¿cuántos de ustedes, o sea, chéquense en su lugar, cuántos de ustedes sienten que si no resuelven en ese instante y responden, están siendo poco responsables? O que parte de ser eficiente es responder inmediatamente. Y muchas veces hay errores cuando contestas inmediatamente, inclusive ataques. O sea, he recibido correos de alguien reclamándome algo y cuando llega la emoción, dices, caramba, o sea, va a decir que no soy buen profesional o que no entregué bien las cosas o va a hablar mal de mí. Y esa emoción es basada desde la sobrevivencia, porque es falso. Si yo por alguna razón alguien me reclama algo, tengo que entender desde dónde viene su reclamo, tiene suficiente información, qué es lo que está sucediendo con esa persona para que sienta que yo entregué mal algo de información. Y guardar la calma te permite, verlo con mayor perspectiva. Pero cuando estás basada en sobrevivir, en protegerte, en defenderte, en decir, no, lo tengo que hacer de esta forma porque tengo que hacer que él siempre piense que yo estoy bien, pues a lo mejor esa persona estaba equivocada y a lo mejor esa persona no tuvo todo el contexto, todos los datos, todos los hechos, y tú tienes que frenar tú para cuestionar lo que la otra persona está pensando o sintiendo y a lo mejor desmentirlo si es necesario. Pero desmentirlo es diferente a defenderte.
Cuando yo escucho en los cursos que las personas con falta de conciencia dicen, ¿qué haces cuando una persona te ataca? O sea, la gente no te ataca porque te quiere atacar. Es la sensación que tú tienes y todo es percepción. Y ahí viene la conciencia. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué tengo en mis manos para resolver hoy? Por eso me encantó cuando después de todos estos eventos logré poner esta definición de presencia ejecutiva. Presencia ejecutiva es cómo estamos en el presente, en el aquí, en el ahora, en cuerpo, alma y mente. Mi mente tiene que estar en el hoy, no en qué va a pasar mañana, qué pasa si no lo tengo, ni en me equivoqué o lo dije mal o la regué o tomé una mala decisión, sino hoy qué sí puedo hacer. Lo que hice en el pasado ya no lo puedo deshacer, pero sí puedo aprender de ese error para que en el hoy lo haga de mejor forma. Y lo que todavía no pasa, pues todavía no pasa. Entonces, ¿por qué no me concentro en el hoy? Y cuando estás en el hoy, te abre la perspectiva y este campo energético a través de esta postura de decir, hoy qué sí puedo hacer, y hoy qué puedo proyectar, y hoy cómo puedo conectar con más gente, con qué intencionalidad lo hago. Cuando estás en el presente le puedes poner intención a todos tus comportamientos y a tus pensamientos. Y desde ahí radica inclusive la conciencia cuando la gente vende. ¿Estás vendiendo por vender o estás vendiendo porque quieres agregar valor? ¡Pum! Cambia la cosa. Cambia completamente porque pues puedes provocar o poner más atención y conciencia en el valor que ofreces para asegurarte que la otra persona te compre tu idea, proyecto, servicio, producto, lo que tú sea que vendes. Y el alma es tener conciencia de que es importante para ti, porque a veces vamos a marchas forzadas, porque creemos que debemos estar en un lugar, porque creemos que debemos comportarnos de cierta manera a la expectativa o estándar de otras personas, no de nuestro presente, no de lo que es importante para nosotros. Recientemente me compartieron un podcast de una mujer que se llama Mariana Fresnedo, que amé, me encantó desde la forma en cómo lo explica, porque ella se hace llamar escéptica. Dice, yo soy la tía escéptica, o sea, todo. Y me vi en mi época de escéptica, de no creo en eso, si no es así como digo yo, no es. Pero luego te vas tan cansado a marchas forzadas porque ese escepticismo te impide ser más flexible de criterio, de pensamiento y de compasivo con las personas. De entender que no todo el mundo tiene que ser o pensar como tú. Por eso la semana pasada hicimos el podcast de la guerra de las expectativas. Porque eso también es ir en autopiloto y en automático. Pretender que todo el mundo tiene que ser como tú crees que deba de ser. Pero bueno, el caso es que la escucho y que habla mucho de este tema de la conciencia, del primer paso de la conciencia. Dije, hace todo el sentido. Ella menciona que no estaba tampoco cómoda trabajando en corporativos y que ahora es irreverente. Yo digo anarquista, ya sé que anarquista no es la definición correcta quizá a lo que me refiero, pero el sentido que le quiero dar es que no quiero hacer las cosas por ceder mi poder a lo que otros puedan sentir o pensar. O sea, sí los quiero hacer sentir bien, pero no preocuparme si es que no se sienten bien mientras yo hice lo que pude con lo que tengo. Entonces, pues si no te caí bien o no te caigo bien a tu expectativa, pues entonces no es mi problema. Y me encanta, insisto, no desde un lugar arrogante o de soberbia o decir que se aguante todo el mundo, sino desde un lugar de estar en centro, de tener ese equilibrio. Y eso te lo da la conciencia. Y la transformación de lo que quieres emprender te lo da la conciencia. Justo este ejemplo lo ponía cuando hay muchas razones, o sea, situaciones y circunstancias que esto lo provoca. Pero me acuerdo también que cuando me iba a salir del medio financiero, fue rudo porque la gente me decía, Ale, ¿cómo te vas a salir si aquí ya tienes un sueldo seguro y aquí te conocen? Y sí, a veces me he cuestionado qué pasaría si me hubiera quedado. Y a lo mejor hubiera roto una línea de me iba bien a me iba espectacular porque aguanté más tiempo. Pero la realidad es que si me quedaba por a ver si eso sucede, pues también estaba en autopiloto y en automático. Y si me quedaba porque era lo que otros creían que yo debería de hacer, pues dejaba y perdía mi autenticidad y la conciencia de lo que yo podría alcanzar. También me decían, es que ¿cómo vas a cobrar tanto si tú no has hecho nunca eso? Y yo ya tenía 18 años de vida profesional, o sea, eso ya tiene un valor. Y creer en que tú eres capaz de darte ese valor, pues también fue un gran avance en esa conciencia. Entonces, cuando cedes tu poder, cuando permites que otros dicten
tu entorno, lo que esperarían de ti, pues si no les gusta tienes que cuestionarte si ese lugar, ese presente es para ti o no. Si no están de acuerdo contigo, ojo, voy a recalcar, yo siempre digo que ¿cómo voy a influir si no mido el impacto de que mis acciones con conciencia, cómo impacto a otros? A través de influir positivamente. Pero una cosa es influir y otra cosa es ceder mi poder a querer ser lo que creo que ellos piensan que debo de ser o esperarían de mí. A eso me refiero con que ella se volvió irreverente, yo me vuelvo anarquista, porque es difícil darte cuenta de eso, pero es mucho más poderoso, más valioso estar consciente de eso que tú puedes en el hoy aportar. Algún día, si ustedes conocen a Mariana, díganle que la invito a un podcast o la voy a buscar yo para platicar de estos conceptos y cómo lo que ella hace a través de las creencias limitantes de la mente, de la física cuántica, se relacionan un poco con el tema de presencia ejecutiva y de poder influir y alcanzar tus propósitos y lo que sea que quieres lograr. Finalmente, voy a cerrar el podcast hoy porque la conciencia es la base de todo, es la base de avanzar. Ya tienes 50% del camino avanzado cuando estás consciente que tienes que cuidar tu salud, que tienes que estar a dieta, que tienes que bajar de peso, que cuando estás consciente que tu comunicación no está recibida correctamente. O sea, es el 50% del avance. El otro 50% son las herramientas que yo comparto con todos estos profesionales, porque cuando ya se logran dar cuenta, no es tan sencillo decir, ok, ¿cómo salgo de aquí? Necesitas capacitarte, acompañarte de alguien que por fuera te pueda dar como... En mi caso, que ya lo viví y que sé que estas herramientas funcionan, pues yo le doy esas herramientas a la gente para que pueda ir saliendo de estos atorones mentales, porque muchas veces son solo mentales, de cómo influir mejor, de cómo comunicar mejor y cómo dejar estas creencias de que te limitan a poder ser un mejor líder. Entonces, no es nada más estar consciente, hay que hacer. Hay que hacer algo, hay que aprender algo, hay que dejar de hacer cosas, comportamientos, pensamientos, para provocar un resultado diferente. Hoy tu tarea es la conciencia. ¿Qué tan consciente estás de que tú eres 100% responsable de cómo suceden las cosas y de que lo que puedas buscar y hacer para que las cosas sucedan bien? Si te gustó este podcast, recuerda compartirlo, ponme tus comentarios, dime qué opinas y ayúdame a que le llegue a más personas la posibilidad de que puedan fortalecer este liderazgo a través de su presencia ejecutiva. Nos vemos en el próximo episodio.